Muy buenas tardes. El tema mecanismo de hipersensibilidad, de acuerdo a la clasificación de Henry-Coombs, una clasificación conocida por tradición del sistema inmunológico, ya conocida desde 1962 aproximadamente, ya tenemos más de 60 años y todavía sigue vigente. Estos mecanismos, ¿sí?, es lo que van a darnos una idea general de cada uno de ellos, hipersensibilidad del 1 al 4, y que entendamos que hipersensibilidad es una reacción inmunológica que puede ser mediada por anticuerpos o por células que da lugar a lesión tisular. Entonces, que hipersensibilidad, otro concepto que usted tiene que tener claro en su mente, no es equivalente necesariamente de alergia. Hipersensibilidad son 4 tipos y aún con unos subtipos en el tipo 4 y en el tipo 2, y acá en alergia tiene que ser mediado necesariamente por anticuerpos que tengan que ver con esta relación. Para aclarar esto, decías 1963, 62, los criterios eran basados de acuerdo a un proceso de inmunopatogénico, ¿no?, que vamos a ir viendo y vamos viendo cuál participa en cada uno de ellos y cuáles son las patologías que los caracterizan, ¿no? Y eso va de acuerdo al contacto con un antígeno previamente sensibilizado, ¿no? Entonces, ellos no consideran necesariamente la forma de expresión clínica. Nosotros nos guía, pero como sea, es una guía que nos ayuda a poder separarlos unos de otros. Clasificación de Henry-Coombs, ahora sí, mecanismo de sensibilidad tipo 1, también se le conoce como tipo anafiláctico, dependiente de reaginas. La reagina, recuerden que es como se le conocía antes del descubrimiento por Ichizaka en el 64 de la IgE, se le conocía como reaginas, mediado ahora sí por IgE, y la respuesta alérgica, ¿no? También se le puede conocer tipo 1, respuesta alérgica atópica, ahora se le incluye la respuesta T2. Esta fue descrita por Richet y Portier en 1893, y ellos inducían anafilaxia por reinoculación de proteínas en animales sensibilizados previamente. Praudis y Kursner en el 1900, en el siglo pasado, hace más de 100 años, 104 años por lo menos, hicieron eso de transferencia, ¿sí?, transferencia por suero de la reacción anafiláctica, ¿sí?, o de las reaginas. Entonces inducían anafilaxia. Ichizaka descubre la IgE y gana el premio Nobel en 1964, y acá se han ido descubriendo también sus receptores y cuáles son los mecanismos de sensibilización y de respuesta sobre las células que contienen estos receptores y que dan una serie de mecanismos y efectos secundarios. Los cuadros clínicos sobresalientes en el mecanismo tipo 1 está el asma, que llamamos ya asma alérgica, ya que el fenotipo, como ustedes van a estudiar y vamos a ver más adelante, existen muchos fenotipos de asma. La más común en niños es la alérgica, y está la rinitis alérgica, porque hay otras no menos de 9 tipos diferentes de rinitis, dermatitis atópica, ¿sí?, con este mecanismo de tipo mediado por IgE, ya que existen otras formas de dermatitis atópica ligados al mecanismo tipo 4, ¿sí?, conjuntivitis alérgica, alergia alimentaria, alergia a medicamentos. Entonces, la vida media de la IgE es aproximadamente 2 a 3 días. Tomamos esto como referencia porque, y es importante que ustedes sepan desde ya, que muchos pacientes les llegarán ya con estudios de IgE, o ustedes lo van a solicitar para ver si el paciente tiene más tendencia o no de tipo alérgico. Entonces, pero cada 2 o 3 días la vida media va cambiando, a diferencia de la IgG, que son 15 días, ¿sí?, y así respectivamente, ¿no? Entonces, por eso de repetir estudios de IgE no es conveniente. Luego que ya tú tienes un diagnóstico clínico de certeza, una prueba ya primariamente documentada que sale positiva, con unos niveles por arriba de lo esperado, o también alguna prueba in vitro o cutánea
de alergia para confirmar esta condición. Entonces, acá hay que saber también que este cromosoma, el cromosoma 11q13, codifica la cadena beta de la fracción cristalizable epsilon del receptor de alta afinidad para IgE, ¿sí? Entonces aquí predominan en mastocitos, en basófilos primordialmente, pero está presente en las células también de Langerhans, eosinófilos, monocitos y hasta en fibroblastos. Decíamos que las células TH2, por eso se llama mecanismo T2, productora de interleucina 4, induce el switch de cambio de IgG4 a IgE. Recuerden lo que hablamos de citocina con la IL4, ¿ok? Las células cebadas se expresan CD40 ligando, inducen al linfocito B a producción de IgE sin evidencia periférica del mismo. Células cebadas, recuerden, son células muy ligadas al proceso inmunolérgico, igual que el basófilo, ¿no? Las células cebadas, veremos más adelante, existen dos formas de células, en mucosas y a nivel de todo lo que es intersticio, ¿no? O a nivel de mucosas y epitelio, digamos así, o piel también podemos encontrar. Los receptores Epsilon R1 de alta afinidad participa también en la defensa contra el mintos y en la hemostasis, ¿sí? Tisular. ¿Okay? Entonces, vean pues que la IgE y estos receptores también son mediadores, ¿no? Para regular, junto con el eosinófilo, pueden regular o controlar también las infecciones de tipo por el minto primordialmente. Mecanismo tipo 1, hablamos de también un segundo receptor R2, ¿sí? O de baja afinidad, el CD23, que vamos a ver su marcador, y se encuentra presente en eosinófilos, en células NK, en plaquetas, en células dendríticas foliculares, linfocitos T activados, y participa también como ligando de adherencia celular, citotoxicidad, induce citocinas y fragmentos del complemento. De más es decir que vean la correlación con fragmentos del complemento, por tanto un mecanismo de hipersensibilidad tipo 1 podría en un momento dado ligarse, ¿sí? A través del receptor sobre células ya conocidas e inducir respuesta alérgica cuando hay un proceso de tipo infeccioso. Mediante la actividad de las tirosinasas hay la movilización del calcio intracelular por la intervención de proteína G y a través del segundo mensajero como AMP cíclico, GMP cíclico, diacilglicerol y trifosfoinositol. Todo esto también están regulados, ¿sí? Por acción de tirosinasas, por la acción también, ¿sí? De las moléculas que permiten la movilización del calcio intracelular y bueno, todo lo que tiene que ver con la activación de del calcio y intervienen también con el movimiento de todos los mediadores inflamatorios que se encuentran preformados dentro de los mastocitos. La célula cebada, decía, existen dos subpoblaciones, predomina marcador triptasa quinasa, tejido conectivo, y en mucosas predomina la célula cebada con triptasa en su contenido. Los preformados, como mencionamos, los mediadores tienen histamina, triptasa, quimasa y heparina. Mediadores de nuevo, hay leucotrienos, prostaglandina D2, el factor activante plaquetario, interleucina 4, interleucina 5, el factor tumoral alfa, daño tisular por actividad de radicales libres y óxido nítrico, además de derivados del eosinófilo como la proteína básica mayor, la catiónica del eosinófilo, peroxidasa y neurotóxica del eosinófilo. Todas estas son importantes conocerlas porque son factores de lesión, ¿no? Tisular, epitelial, y también pueden ser medidas, pueden servir como marcadores inflamatorios de respuesta T2 o respuesta del eosinófilo y hacer las subclasificaciones de los fenotipos existentes de asma. En el mecanismo tipo 2 existen tres variantes: el citotóxico,
esa lesión directa a la célula, citozneutralizante que actúa sobre los receptores, evitando la actividad de esas células, neutralizan, inactivan y la citoestimulan, que es lo contrario, obviamente. Ya no sería inhibidor, sino sería un estimulante. Fisiopatológicamente, relación con autoinmunidad, ¿sí? Síndrome de antifosfolípidos, dermatitis herpetiforme, púrpura trombocitopénica autoinmune y síndrome de Gutt-Pasteur. Entonces, tomamos este grupo de enfermedades, antifosfolípidos, hablamos de lupus, hablamos de dermatitis herpetiforme, púrpura autoinmune, púrpura trombocitopénica, no Genow-Schönlein necesariamente, y síndrome de Gutt-Pasteur. ¿Cuáles son los elementos que intervienen en el mecanismo tipo 2? Remembrando, el tipo 1 participa del anticuerpo IgE con las citocinas relacionadas con el sistema TH2, pero acá lo que intervienen son diversos antígenos que son reconocidos por anticuerpos IgG. Acá son otro tipo de anticuerpos que participan, y cuáles son las proteínas o antígenos de los cuales son susceptibles de esa respuesta de anticuerpos. La glucoproteína 2B, 2A, la plaquetaria, que ahí es el origen de producir ese autoanticuerpo y te produce la trombocitopenia, el anticuerpo 1 eritrocitario, a producirte una anemia hemolítica asociado, relacionado, y la cadena alfa del colágeno tipo 4, que cuando existe ese anticuerpo, pero produce un daño en la membrana alveolo glomerular. Sobre los isotipos de IgG, IgM, hay una transferencia transplacentaria o transfusión sanguínea que puede darse de dos vías, ¿no? O en el momento de la transfusión o en la vía transplacentaria. Hay reacciones que pueden darse de tipo infeccioso, ¿sí? Por micoplasma, por treponema, por estreptococo, y da unas respuestas que se dan por anticuerpos fríos o calientes, ¿no? Obviamente aquí puede haber procesos de artralgias, fiebre, cefalea, tos, ¿sí? Y respuesta aguda inflamatoria, pues, secundaria a las infecciones ya descritas. La gamapatía policlonal en infecciones crónicas, que participa el SIDA, por ejemplo, endocarditis bacterianas, lepra, sífilis, calazar, todas estas generan una gran cantidad de anticuerpos y una respuesta que estos anticuerpos pueden depositarse, ¿sí? Sobre ciertos agentes o ciertos tejidos, y entonces da estos problemas. La reacción citotóxica, aquí ya sería, por ejemplo, la activación de la vía del complemento, formación de complejos de ataque de membrana, perforación de membrana, inducción de la lisis celular, que ocurre en reacciones transfusionales y en la púrpura trombocitopénica idiopática. O sea que aquí hay lesión a células, ¿sí? Líticas. Puede haber también acciones citoestimulantes, ¿sí? Como en el caso de las células tiroideas, ¿no? Que veremos más adelante. Recuerden que aquí, aún en la parte, sin pasar todavía esa parte citoestimulante, también es citotóxico. Complemento, macrófagos, leucocitos, y vean que una típica enfermedad de esto es la enfermedad hemolítica del recién nacido. Citoneutralizante, miastenia gravis, autoanticuerpos con receptores de acetilcolina en la placa neuromuscular, que genera este tipo de proceso. Anticuerpos contra las moléculas de adhesión intercelular o cutánea, como el pénfigo buloso, ¿sí? O sea, son entonces anticuerpos contra la molécula de adhesión intercelular, pénfigo buloso, la citoestimulante, autoanticuerpos activados fisiológicamente tejido específico como tiroides, enfermedad de Graves, Hashimoto, urticaria crónica idiopática, una enfermedad muy común, muy importante, muy vigente, comprometedora de la calidad de vida de los pacientes, ¿sí? Esta urticaria crónica idiopática,
¿no? Y estos son los mecanismos, y para eso también se puede utilizar terapias muy interesantes que podemos discutir en clase cuando demos tema. El daño, ahora el mecanismo tipo 3, es por depósito de complejos antígeno-anticuerpos secundarios a la activación del complemento y acumulación de polimorfonucleares. Según el endotelio, el daño endotelial es una vasculitis, y luego esto para a través de integrinas y selectinas y loicam, las moléculas de adhesión intercelular y demás, entonces, o al endotelio pueden producir ese daño vascular, capilar. Y se libera una gran cantidad de radicales, ¿sí? Superóxidos, oxidrilos, hipocloritos, colagenasas, elactasas, proteasas neutras y nucleasas. El endotelio per se es un tejido altamente inflamatorio, activo, y libera prostaglandinas, prostaciclinas, leucotrienos, citocinas y plaquetas, factores procoagulantes, tromboxano y serotonina, ¿no? Los fenómenos clásicos involucrados, el fenómeno de Artus, enfermedad del suero, y también por acción del complemento. Recuerden que actúa activamente en este mecanismo tipo 3 y se actúan sobre células cebadas, basófilos, y la acción de quimiotaxis se activan también por las acciones de los receptores del complemento. Mecanismo tipo 3, seguimos con depósitos complejos solubles, células endoteliales, actúan sobre sinoviales, y ahí, bueno, produce esa respuesta inflamatoria, ¿sí? Con ese depósito de anticuerpos, y los restantes pueden pasar también al mesangio y al espacio subendotelial, y crea todos esos mecanismos importantes, ¿sí? De artritis, de vasculitis, de nefritis, ¿sí? Y demás. Enfermedades reconocidas en mecanismo tipo 3, eritema nodoso, lepromatoso, leproso, ¿sí? Alveolitis extrínseca o neumonitis intersticial alérgica, también conocida, o mecanismo de neumonitis por hipersensibilidad, ¿sí? Ahí pueden estar participando antígenos como proteínas aviarias, actinomicetos y diisocionato de tolueno. Glomerulopatías, ¿sí? Por complemento, asociada al mecanismo tipo 3 con vasculitis de pequeños y medianos vasos, producto o respuesta a las infecciones por estreptococo, o también en asociación con endocarditis bacteriana, enfermedad del suero por dengue, hepatitis B, o padecimientos autoinmunitarios como el lupus, la poliarteritis nodosa, enfermedad de Kawasaki o artritis reumatoidea. Este mecanismo lo voy a abordar de otra forma en la siguiente presentación que les voy a mandar para culminar con el mecanismo tipo 4. Por lo pronto, muchas gracias, y recuerden que vamos a quedar aquí pendientes del mecanismo tipo 4.